Lunes y siempre, casi siempre contamos con la presencia del secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano Pérez, siempre con temas muy interesantes que tienen que ver con este derecho que tenemos todos y todas a la educación y por supuesto todos los planes en los que siempre se trabaja pensando ya en el futuro. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido. Estimada Nuria, muy buenas tardes. Saludo con aprecio a todas las personas que siguen este programa y gustoso de venir el lunes a dialogar aquí contigo. Un tema muy interesante que hoy nos traes, Así que es. además veo que te apasiona. Estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire sobre este tema y de todo lo que hay que desglosar sobre el derecho a la educación sostenible. ¿Por qué este tema, secretario? Qué bueno que lo preguntas porque este concepto es muy importante. Recordemos que en Puebla el proyecto de transformación educativa se basa en concebir a la educación como un derecho humano. Verlo de esa manera se vuelve algo muy interesante porque por solo el hecho de ser seres humanos tenemos derecho a la educación y el Estado debe proveerla porque es un derecho que se gana por ser de la especie humana. Algo tan sencillo pero muy profundo. Segunda, este derecho, como ya sabemos, está basado en 4 dimensiones: la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Esa es la ruta que nos orienta en Puebla. Y la aceptabilidad dice que la educación debe ser de calidad. Es decir, no solo es necesario que alguien acceda a la escuela, porque puede acceder y no aprender nada, Claro. sino que acceda a una educación. ¿Pero qué tipo de educación? Pues una educación de calidad. ¿Y cómo entendemos la calidad? La calidad es que debe cumplir 2 características. Debe ser pertinente y relevante. ¿Qué significa pertinente? Que le entusiasme a los alumnos, que los enamore de las cosas que a ellos les interesan, así de manera muy simple. Y relevante, que la educación esté considerando los principales temas que socialmente son importantes y urgentes. Por ejemplo, la pandemia es una cosa verdaderamente relevante y que se debe discutir en las escuelas. Pero hay otros temas como los problemas ambientales que también deben discutirse en las escuelas o en cualquier tipo de educación. Por lo tanto, diríamos que en esta Secretaría asumimos que una educación es de calidad si es integral y si es sostenible. Por ello es que hoy hemos dedicado este tema, el derecho a la educación sostenible. Y me imagino que para lograr una educación integral podemos hablar de diferentes aspectos que la conforman, ¿no? Exactamente. Sí, hay que recordar que la UNESCO, que es el organismo internacional relacionado con la educación, dependiente de la ONU, viene durante muchos años tratando de llamarnos la atención de que se ha erosionado la esencia de la educación, de que se ha ido perdiendo la brújula, y hay que recordarlo constantemente. Y la brújula que se ha perdido es de que a los seres humanos hay que formarlos integralmente, como lo dice el artículo 3 constitucional. Esto se encuentra en nuestra Carta Magna, la máxima ley en el país, el 3 constitucional. Dice que la educación debe estar orientada a formar todas las dimensiones del ser humano, todas las facultades. Y la nueva escuela mexicana en la cual se traduce esta propuesta educativa nos señala 7 dimensiones que están ahí en una diapositiva. La primera dimensión, como ya lo he dicho, es la cognitiva. La siguiente, la física, pero también la emocional, que se ha descuidado, la cívica, la moral y la estética. Estas 7 dimensiones formarían la formación integral. Y así a simple vista valdría la pena una pregunta: ¿a cuál le hemos dado más importancia? Exacto. Pues le hemos dado más importancia a la cognitiva. Y si no caemos en cuenta de ello, estamos formando seres humanos deformes, con una gran capacidad intelectual, pero con poca responsabilidad hacia los demás, hacia la sociedad. ¿Esto por qué ha sido, secretario? Porque de repente nos hemos visto como muy competitivos, no sé, para
para tener buenas calificaciones a nivel internacional en cuestión de conocimientos? ¿O por qué ha sido este descuido de las demás dimensiones? Claro, uno de los factores es que pues México está dentro de un contexto internacional, como lo señalas atinadamente. Entonces ha habido organismos internacionales que han puesto el énfasis en ciertas competencias. Ajá. Por ejemplo, la OCDE, OCDE, otros organismos, el Banco Mundial Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros que quisieron, diríamos, inmiscuirse en las decisiones de los países, diciendo, este tipo de educación es la que debe prevalecer. Y entonces empezaron a enfatizar competencias duras. Por competencias duras se entiende lo relacionado a las matemáticas, a la física, a esa parte, diríamos, de las ciencias duras. Y agregaron la lectura, porque dicen que quien no sabe leer no comprende nada. Bueno, en cierta forma hay razón, pero se olvidó de que el ser humano es un organismo completo. Lo biológico está unido con la mente y por lo tanto hay que fortalecer las dos cosas. Y en esta pandemia sí, creo que es un llamado a que si no fortalecemos nuestro organismo a través de actividades físicas, seremos más vulnerables al virus, por ejemplo. Por ejemplo. Luego, la actividad física es importante y además nos da datos muy exactos de qué es lo que está pasando en nuestro país cuando somos el primer país en el mundo en obesidad infantil. Exactamente, ¿no? Primer país en obesidad, adolescentes con este problema y que es proclive a la diabetes infantil, a la hipertensión en los adultos. Entonces, la educación tiene que estar orientada también a formar la parte física. La siguiente, la emocional. La emocional es como un ecualizador del aprendizaje. La parte emocional modula y equilibra el aprendizaje. Entonces, tan sencillo como decir, si no atiendes la parte emocional, es muy difícil que se logre un aprendizaje de calidad. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta. Luego la parte cívica. Y lo vimos en la pandemia, además. Lo vimos en la pandemia, todo cómo se ha afectado, porque la distancia tiene ventajas, pero también desventajas. Luego, la parte cívica. La parte cívica es la que nos ayuda a los valores para vivir en sociedad, para poder ser consciente de que tengo derechos, pero también tengo deberes. Por ejemplo, tengo el derecho al agua, porque el agua es un líquido vital y además es un líquido básico que corresponde a todos, a toda la humanidad. Sí, pero también tengo el deber de no desperdiciarla, de no agarrar la manguera y andar lavando la banqueta, desperdiciándola. Entonces, eso se forma en la parte cívica. Luego la moral, tener una claridad de qué es bueno, qué es malo, tanto para mí como para los demás. Cuando se pierde esa brújula, es cuando empezamos a ver situaciones sociales lamentables, negativas, de impactos que a nadie nos gustan, ¿no? Como la delincuencia y muchas otras. Y finalmente la parte estética. La parte estética tiene que ver con esta orientación a la sensibilidad, que tengamos sensibilidad para una pintura. A las artes. Sensibilidad a las artes, sí, pero también una sensibilidad humana, de sentir lo que le está pasando a los otros, de sentir lo que le pasa a los seres humanos, lo que le pasa a las plantas, lo que le pasa a los animales, lo que le pasa al planeta. Se requiere sensibilidad y eso se va formando. Entonces, imagínate si formamos un ser humano con todas estas dimensiones. Lo primero que vamos a lograr es un ser humano feliz. Sí. Y un ser humano que va a contribuir a que mejore su vida personal, pero también que mejore la vida en sociedad. Por eso es tan importante la formación integral. Y por eso, con estas 6 dimensiones, podemos decir que hemos formado o estamos formando buenos ciudadanos. Exactamente. Que no nada más corresponde al área educativa, sino obviamente del área familiar surge también, ¿no? Exactamente, sí. Yo recuerdo que cuando empezamos con estos programas, decía que la educación es un bien público y por lo tanto no solo le corresponde a la escuela esta formación de ciudadanos y ciudadanas, sino a todas las entes de la sociedad. Pero a la Secretaría le toca ir orientando. Claro. ¿Pero qué significa formar ciudadanas o ciudadanos? Aquí puse 3 aspectos que me parecen claves. Una,
preparar a los niños y jóvenes para que sean capaces a lo largo de sus vidas de ser buenos ciudadanos. Eso es algo clave. Que sepan matemáticas, sí, pero que sean buenos ciudadanos. Claro. Que sepan física, sí, Sí. pero buenos ciudadanos. Luego, conscientes de sus derechos y deberes. Ujú. Esta parte de haber aumentado los deberes es una exigencia hoy día. Sí, ya lo he venido comentando, cuando a Gandhi le presentaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, él dijo, me parece fabulosa, pero no veo los deberes. Cuando a Saramago, este escritor famoso, le entregaron el premio Nobel, él hablaba de la necesidad de reforzar los deberes en los seres humanos. Entonces, esa es una formación cívica, parte de la formación integral. Y también, dice Maturana, este biólogo fenomenal, tiene que ver con llegar a ser humano responsable, social y ecológicamente consciente, y que se respete a sí mismo. Es muy profundo esta parte porque llegar a ser un ser humano responsable. Entonces, un ciudadano que logra ser consciente de sus derechos y deberes, se vuelve responsable. Y además se respeta a sí mismo. Y alguien que se respeta a sí mismo logra establecer relaciones de respeto con los demás, de cariño, de cordialidad, de solidaridad. Creo que eso es clave y no podemos perderlo de vista jamás, que ese es el fin de la educación. Y este concepto de ser ecológicamente consciente, ¿no?, y responsable, pues es un término que, Sí. bueno, tiene un poco menos de 10 años que Maturana lo comentó, pero pues es un término más o menos nuevo, ¿no? O sea, Sí. desde que nos empieza de verdad ya a preocupar, o estamos viendo en realidad los cambios que se están generando. Exactamente, en nuestro sí. planeta. De ser consciente en todos los sentidos, pero hoy un imperativo, una exigencia es ser consciente ecológicamente por los problemas que ya tenemos y que los mencionaré en un momentito. Y eso tiene que ver con el cambio que todos los días experimentamos como seres humanos. Exactamente, sí. Hablamos de que los seres humanos vivimos cambios y en realidad cambiamos a diario. Pero la pregunta es, ¿cambiamos hacia dónde? ¿En qué dirección? Porque creo que vale la pena recordar algo que no debe volver a pasar en la historia, por eso hay que recordar la historia, ¿no? Hitler a diario cambiaba, pero cambiaba en un sentido cada vez más terrible, porque se volvía cada vez insensible. Exacto. Y por eso asesinó a tantas personas. Por eso el cambio tenemos que saber hacia dónde. Y en esta laminita es cívicamente, es cambiar hacia una sociedad democrática y justa. Y para eso hay que dejarnos inspirar, enseñar por los héroes que tenemos. Los héroes que tenemos son muchos en México y especialmente en Puebla. Entonces, Francisco I. Madero, por ejemplo, recordemos que él lucha por la democracia. Y la democracia entendida porque los seres humanos tengan la posibilidad de decidir sobre cosas que tienen que ver y que le impactan directamente a su bienestar. Entonces él es parte de la revolución, lucha contra Porfirio Díaz, que llevaba más de 30 años y que había provocado, por un lado, desarrollo, pero por otro lado, mucha desigualdad, injusticia y pobreza. Y la otra gran inspiración es la de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata se unió a Madero, pero con la consigna, el interés, el propósito de que se le regresara las tierras a las personas que se les había despojado de ellas de manera arbitraria, violenta, por los hacendados, por la gente que tenía el poder económico y político en ese tiempo. Entonces Zapata dice, es momento de luchar para que se recupere la tierra. Y entonces hay un énfasis muy fuerte en estos dos términos, luchar por una sociedad democrática y luchar por una sociedad justa. Eso significa luchar contra la injusticia, contra las desigualdades y porque se toma en cuenta la voluntad de la gente en las decisiones sociales. Esa es la formación cívica, esa es la formación y además esto está en el artículo 3º constitucional. ¿Sí? El artículo 3º constitucional es muy claro. Y es algo también relevante lo que pasó ayer. El día de ayer estamos celebrando la declaración del Plan de Ayala. El Plan de Ayala que se
proclama en Ayoxustla de Zapata, el municipio de Huehuetlán, en la zona sur del estado, y estuvimos ayer allá. Aquí aparecen unas imágenes, fuimos a visitar el lugar donde Zapata firma este justamente plan de el Ayala. escritorio, ¿no? Sí, ahí está la Ajá, mesa, mira ahí está la mesa. 110 años. 110 años tiene que sucedió este acontecimiento histórico de gran relevancia, donde él se apartó 3 días completos con el profesor Otilio Montaño y elaboraron este plan de Ayala. ¿Qué dice el plan de Ayala? Es muy sencillo. El plan de Ayala dice que Madero ya no quiso respetar la devolución de las tierras a los campesinos. Él consideraba con que ya no estuviera Porfirio Díaz, se había logrado la democracia. Pero Zapata dice, sí, pero no solo buscamos la democracia, buscamos la justicia. Y la justicia significa que se le devuelva la tierra a los que se las arrebataron. Entonces Zapata lucha por la tierra. Zapata le tiene cariño a la tierra. Zapata quiere respeto a la tierra. Y eso es una inspiración para la formación cívica. Por eso en las escuelas, en las clases de civismo, de historia, se estudia a personajes como Zapata. Pero ahora viene la pregunta clave: ¿qué significa luchar por la tierra hoy? Por un lado, seguir la misma línea que nos marca Zapata, de luchar por la justicia, que no existan desigualdades. Pero por otro lado, la tierra hoy día tiene problemas nuevos que no existían hace 110 años. Hace 110 años no teníamos problema de agua, no teníamos problema, sobre todo de un gran problema del calentamiento global, y hoy lo tenemos. Por lo tanto, luchar por la tierra hoy tiene otras exigencias para la sociedad que voy a comentar en un momentito. La sobreexplotación, por ejemplo. Exactamente, ¿no? sí, la sobreexplotación. Esto tiene un común denominador, como lo comentábamos previamente, ¿no? Se ha sobreexplotado la tierra, se ha abusado de la naturaleza, se ha atropellado a la naturaleza, a los ecosistemas, con la finalidad de extraerle riqueza, de producir mercancías y acumular dinero, acumular riqueza. Y la naturaleza creo que no solo sirve para eso. Entonces, esto ha generado una gran desigualdad. ¿Sí? En México estamos dentro de los 25 países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. La riqueza de los mexicanos más ricos en 2017 fue de 116,000 millones de dólares. Esto significa que las 10 personas más ricas de México acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre del país. Tan solo este dato habla de que unos cuantos están acumulando la riqueza y unos muchos están viviendo en condiciones de gran carencia, de gran necesidad, de gran pobreza. Esto significa, es una de las causas por las que luchó Zapata, y creo que tenemos que seguir todos luchando porque esta riqueza la han obtenido de la naturaleza, del planeta. Y aquí voy a hacer una referencia muy sencillita. Nuestro presidente de la República, intentando formar cívicamente a los ciudadanos, explica lo de la reforma eléctrica. Entonces, empresas españolas vienen y se apropian de la naturaleza. ¿De qué se apropian? Se apropian del aire y producen energía eléctrica a través de estas grandes turbinas, la energía eólica. Se apropian del agua y producen energía a través de las hidroeléctricas. Pero es naturaleza. ¿Y de quién es la naturaleza? Pues es de los mexicanos. Entonces producen energía y ahora no las venden más caras. La venden más cara a la Comisión Federal, pero además le limitaron a la Comisión Federal que produzca su propia energía, que sería más barata y entonces a los hogares llegaría de forma más económica. Si nos damos cuenta, esta apropiación de la naturaleza está generando desigualdad y pobreza, porque hay que pagar más cara la energía eléctrica. Entonces, ese es el llamado que estamos haciendo, de que una educación debe orientar a generar conciencia ecológica. Por eso la educación sostenible. Por eso la educación sostenible. Entonces, ¿por qué sostenible? Porque lo que se tiene que sostener es la vida. Claro.
Lo que se tiene que sostener es la vida de los seres humanos, la vida de las plantas, la vida de los animales, la vida del planeta. Es lo que se tiene que sostener. Por eso es sostenible, así de manera simple. Otro gran problema que tenemos es la disminución de la biodiversidad. Se le conoce como que estamos en una era del antropoceno, ser humano, donde el centro solo es el ser humano. Y pensamos que solo el ser humano tiene Todo derecho. gira alrededor nuestro, ¿Sí? ¿no? Entonces necesitamos que la naturaleza nos provea de lo que necesitamos para comer. Pero a la naturaleza se le concibe como un objeto, como algo externo a nosotros, como algo lejano, como si fuera una mercancía. ¿Y qué ha pasado? Al concebirla así, entonces podemos abusar de ella, saquearla, dominarla, atropellarla, en lugar de tratarla con cariño. Esa es la educación sostenible. La educación sostenible significa provocar procesos educativos que conciban de manera diferente la relación con la naturaleza. Esa es la educación sostenible. Cuesta porque hay que generar... Hay que cambiar un chip muy fuerte. Exactamente, muy fuerte. Porque el chip de llegar a un supermercado y encontrar absolutamente de todo, Exacto. y que no sabes cuántas millas recorrió eso Así que es. nosotros estamos comprando para alimentarnos, ¿no? Exactamente. Es cambiar un chip desde niños, Sí, desde niños, tratar a la naturaleza como hermana, como madre, porque en realidad la ONU ha declarado que la Tierra es nuestra madre, está declarado en la ONU, no estoy inventando nada. Entonces resulta, mira, un dato muy concreto. Desaparecen entre 27,000 y 100,000 especies cada año. Cada año estamos perdiendo diversidad de plantas y animalitos. Sí. Y digo animalitos, bueno, me refiero a los microorganismos. De flora y fauna. Entonces, 27 a 100,000 especies al año. Es que es un número Y enorme. que cumplen una función en un ecosistema. Claro. Entonces, al estar alterando los ecosistemas, estamos perjudicando a nosotros mismos. Sí, Por lo sí, tanto, sostenible significa sostener a los ecosistemas Claro. para que no pierdan el equilibrio que debe guardar la tierra para que siga propiciándose la vida. Un ejemplo muy sencillo. Llevamos 3,000 millones de años en el que la composición de la atmósfera tiene 79% de hidrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de otros componentes. Pero así ha estado durante millones de años. Si disminuye la cantidad de oxígeno en la atmósfera, que es del 21%, entonces moriríamos por falta de oxígeno. Pero si rebasa los 26, 27, se incendiaría toda la corteza terrestre. Fíjate. Entonces, el que se guarde ese 79, ese 21, significa que la Tierra lo ha regulado solita durante muchos años. Y ese equilibrio se está perdiendo. Por eso la urgencia tan grande. Entonces tenemos que más del 22% de las plantas del mundo se encuentran en peligro de extinción. El 22%. Y en realidad son las plantas las que provocan este equilibrio en la naturaleza. Claro. Bueno, y antes de las plantas, las abejas a lo Las mejor, abejas, ¿no? Las próximas. para polinizar. Exacto. Y si fumigamos con insecticidas venenosos, matamos las abejas y entonces ya no hay quien polinice las plantas. Y entonces tendríamos que ir, imagínate. Ir polinizando. Polinizando. Flor por así, flor. flor por flor, de manera Manual. manual. O sea, eso sería Imagínate. terrible, ¿no? Entonces, como ya me queda poquito tiempo, fíjate que esto ha generado una insostenibilidad del planeta. Nada más para que se den cuenta, mira, voy a leer esta parte. En 1961 necesitábamos tan solo el 63% de la tierra. Por eso digo que hace 110 años, cuando Zapata hace la declaración del Plan de Ayala para defender la tierra, no existían esos problemas. No. Pero ahora, imagínate lo que ha pasado. En 1975 necesitamos el 97%. En 1980 exigíamos el 100.6% de la tierra, por lo que necesitábamos más de una tierra. En 2005, la cifra había llegado al 145%. Es decir, se necesitaba casi una tierra y media para estar a la altura del consumo general de la humanidad. En 2011 nos acercábamos ya al 170% de demanda, muy cerca de las 2/3 partes.
De seguir a ese ritmo, en el año 2030 tendremos necesidad al menos de 3 planetas iguales a esta única Tierra que ya tenemos. Qué dato tan terrible. duro, ¿eh? Es Tan terrible. terrible. Estos son datos de la ONU, de organismos internacionales, de convenciones internacionales que ha habido, como en Brasil, esta reunión tan importante en 1992, encuentros internacionales. Sí. Y la siguiente laminita habla sobre el calentamiento global. Calentamiento. Entonces, ya no es algo que puede llegar a pasar, es algo que ya está pasando. Eso es de los últimos 50 años, ¿no? Sí, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se ve el planeta? De que estamos aumentando 2 grados al planeta. 2 grados. Y con estos 2 grados, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya en varios lugares existen inundaciones porque se incrementa el nivel del agua, la desertificación, la pérdida de cosechas, ¿no? La pérdida de especies humanas porque no se adaptan a este clima. Entonces, esto es algo urgente. Urgente. Esto es algo urgente, porque si se incrementa más la temperatura, ¿qué va a pasar? Pues se va a acabar la vida en toda la extensión de la palabra, entre ellos nosotros. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo de realizar acciones que disminuyan, que atenúen, que diríamos que tengan algunas soluciones cercanas que cada persona pueda decir, yo puedo sumarme con estas acciones para mitigar el calentamiento global. Por eso hablar de sostenibilidad creo que es el tema que hoy nos debe ocupar. Exacto, entonces la educación sostenible es formar a seres humanos conscientes de esa situación y ponerlos en acción para llevar a cabo cosas que nos ayuden a resolver este problema. ¿Cómo se entiende la sostenibilidad? Es una primera aproximación. Es el conjunto de procesos y de acciones destinados a mantener la vitalidad y la integridad de la madre tierra y la preservación de sus ecosistemas, con todos los elementos físicos, químicos y ecológicos que posibilitan la existencia y la reproducción de la vida, de las generaciones actuales y futuras, así como la continuidad, la expansión y la realización de las potencialidades de la civilización humana en sus distintas expresiones. Es una de las definiciones de sostenibilidad, pero que de manera sencilla es cuidar, cuidar a nuestra madre tierra, que es la única casa que tenemos y que en este momento hay un problema urgente, urgentísimo, que es el calentamiento global y que ha propiciado el cambio climático. Así es. Y cuando cambia el clima, empieza a haber afectaciones de todo tipo. Así es. Entonces, si tú me preguntas, ¿estamos a tiempo? Yo te diría que sí, estamos a tiempo, pero nos tardamos otro tantito y las consecuencias van a ser fatales. Entonces, por eso la urgencia de una educación sostenible. Un tema interesante, preocupante, pero sobre todo que va a ocupar. Exactamente. Nos tiene que ocupar a todos. Muchas gracias al secretario de Educación, doctor Melitón Lozano, por tu asistencia este lunes a este espacio. Muchísimas gracias. Agradecemos también a Helen Jaramillo como intérprete en lengua de señas mexicana. Mañana tenemos una cita en punto de las 12 de la A a la Z Puebla en casa. Síganse cuidando y que pasen buena tarde. Gracias. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video para que llegue a más compañeros y se beneficien de la información que estamos compartiendo. Gracias.